Vas a conocer a esta tierna humanidad. Es un juego cruel justificar la procedencia de 100.000 de un euros. sistema Más vulnerable. mundial. De ahí La compañía pertenece a... Cada minuto muere en el mundo una mujer. Ingresó otros 800.000 euros. Cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Los escándalos urbanísticos. Más de 100 guerrilleros embarcaron las inversiones en el sector de los hidrocarburos. 5.500 niños mueren y además por causas perfectamente evitables. Tengo la alegría de presentar una propuesta social como poca suele haber hoy día. Agustín Chaló de Subirá nació en Barcelona, se formó en buena parte en Francia, entró primeramente en estudios de química y luego, por lo que ahora explicaré, por la anécdota que ahora explicaré, pues entró en el mundo de la economía política, podríamos llamar, o economía social. De joven, adolescente todavía, tuvo una casualidad de conectarse con un gran banquero, Augusto Finali. Este señor pues tenía su casa de París y invitaba a menudo a cenar al chico, y el chico una noche que llegó allá para cenar se encontró que el señor estaba ocupado, y entonces él, así curioso como son los chicos, pues metió la mano en algún cajoncillo de por allá y encontró un informe que era trascendental, que era secreto, y se lo puso a leer, y el banquero lo sorprendió leyéndolo. Y le riñó mucho, pero luego se puso más tranquilo el banquero y dijo: lo que te acabas de leer o no lo has entendido, o si lo has entendido no se podrá realizar mucho, sino mucho más allá de cuando yo me muera. Y por tanto, después haced lo que queráis. Y se tranquilizó en aquel momento. Pero poco a poco el chico, muy listo, le fue estirando la lengua y le fue pidiendo ampliaciones de lo que acababa de leer. Y resumiéndolo mucho, lo que acababa de leer era esto fue hacia los años 25, así, se refería a la Primera Guerra Mundial, al primer año de la Primera Guerra Mundial, del año 14, en que se hizo una reunión secreta del señor Finali, gran banquero francés, con el señor Sir John Detterding, que era el director, el presidente, perdón, de la Royal Dutch Shell de petróleo, la petrolera europea, y el señor Morgan, de la banca Morgan Guaranty Trust de Norteamérica, una de las bancas más importantes de negocios de Norteamérica. Y se reunieron porque se les había acabado el oro a los estados en guerra para pagar sus armamentos. Y entonces se acababa la guerra. Ellos no querían que se acabase la guerra, querían que continuase el negocio como es natural desde su punto de vista. Y entonces pedían ayuda a unos expertos a ver cómo lo podían hacer. Y los expertos les dijeron que sustituyeran el oro por papel, por pagarés o por pues, papel que garantizase la devolución en oro más adelante de la transacción que interesaba.
Con esto la guerra se alargó unos cuantos años más, el negocio se alargó unos cuantos años más, pero los asesores avisaron de que no se abusase del papel, porque si se abusaba del papel podía irse toda la economía al aire, es decir, se podía hundir la economía. Entonces los señores estos, pues, aceptaron la primera parte del consejo, usaron el papel, pero no aceptaron la segunda. Es decir, no tuvieron medida. Y no tuvieron medida porque decían ellos que si se medía el dinero, se perdía la plutarquía que existía en aquel momento. Este fue, digamos, el pistoletazo de salida. Después, Agustí Saló de Subirá se dedicó toda su vida a profundizar y a completar y a complementar ese primer fogonazo, de sustituir l'oro por papel. El que en diuen delicte econòmic és insolidaritat, robar a la societat. I robar a la societat és un delicte que no es pot admetre. La moneda tiene tres funciones, tres valores. El primer valor es el valor económico, y el valor económico es el de propiedad, es decir, el derecho a una mercancía. Si tú por dar una mercancía, por vender una mercancía te dan dinero, tú con tu dinero tienes derecho a una mercancía equivalente, del mismo valor de cambio, ¿no? Entonces, el tener dinero es aumentar el derecho a tener mercancías. Este valor económico es importantísimo y las personas que lo entienden muchas veces se vuelven tesaurizadoras, atesoradoras. Es decir, que acumulan moneda porque les da la sensación que se vuelven omnipotentes, porque después esto se puede cambiar por cualquier mercancía y cuanta más moneda tienes, más derechos tienes de propiedad sobre unos bienes o unos servicios, ¿no? En conjunto, en una comunidad o en una sociedad, pues el dinero, la masa de dinero, es equivalente a la capacidad de compra en el mercado. O sea, que la venta, digamos, la capacidad de venta es la oferta de bienes y servicios, y la capacidad de compra es el dinero para comprarlos, para adquirirlos y para usarlos y para consumirlos o para invertir, o lo que sea, ¿no? Este valor económico de la moneda, queda intacto y actualmente pues vale y sirve además para controlar, digamos, toda la capacidad de compra que tiene una población o una sociedad. La segunda importancia que tiene la moneda es el valor científico. Y esto es poco conocido, esto no es de uso corriente. La moneda permite, como es cuantificada, permite hacer contabilidad analítica. O sea, contabilidad, digamos, que es las cantidades de bienes convertidas en moneda, en valor monetario, ¿no? Y además, pues analítica porque se puede subdividir en subconjuntos de toda clase. Es decir, puede ser, por ejemplo, cosas para la sanidad, o cosas para la educación, o cosas para el dinero, para todas estas cosas. Para que científicamente sea buena la moneda, se requieren unas condiciones que la moneda actual no cumple. Dicho de otra manera, actualmente el valor científico de la moneda está en crack, está en crisis, desde hace muchos siglos. ¿Por qué? Porque para que una moneda pueda servir de medida del mercado y fundar, por tanto, una auténtica mercometría, se requiere que la moneda sea estable, que sea precisa, que sea analítica y que sea fechada, o sea, datada, etc. O sea que en la moneda tendría que haber una serie de detalles que actualmente no tiene. La moneda actualmente es muda. No se sabe si con aquel dinero has comprado pescado, has comprado una torre o has comprado un asesino. No lo sabes. Una moneda científica tendría que tener una parte que en la economía se usa separado de la moneda, que es la factura. O sea, ¿qué es la factura? Es donde consta el detalle, el porqué de aquel gasto, ¿no? Entonces, el que vayan separados la factura y la moneda permite toda clase de trapacerías, de barbaridades, de corrupciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, en la moneda tiene que ir asociado, añadido, el listado de las cosas que se compran, de su valor, de su número, etcétera, de su cantidad, etcétera. Todo esto es científico y permite medir el mercado. El valor ético, que es el tercer valor, aún está más ausente de la moneda actualmente. ¿Qué significa esto? Significa que la moneda debería tener no solamente el aspecto de factura, sino el aspecto de cheque. ¿Qué es el cheque? El cheque es una factura firmada, se sabe quién compra, se sabe quién vende, se sabe el número de cuenta del que compra, del que vende, la transacción se puede hacer directamente de cuenta a cuenta, incluso sin necesidad de papel físico, ¿no? O con un papel físico que sea solo la orden de cambio de dinero de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa hoy día? Hoy día la moneda es anónima. Anónima quiere decir que no hay responsables, ni de comprar ni de vender. No sé si habréis visto en las películas, ¿no?, que los ladrones y la gente que va a asaltar bancos o la gente que ha pedido un rescate o lo que sea, piden que sea moneda anónima, que sea anonimato, que no haya cheques firmados y cosas de esas. Es decir, que no conste, no conste quién hace la transacción, quiénes hacen la transacción. Y que además sea con material usado para que no se pueda seguir, que no sean números consecutivos para que no se pueda controlar, etc. Es un descontrol completo, ¿no? Entonces, el valor ético se hunde y, como decía Marx, acabas que todo se puede comprar y todo se puede vender. Y se compran y venden barbaridades, como por ejemplo la salud humana, o como por ejemplo la vida humana, o como por ejemplo la cultura, o como por ejemplo la libertad, etc. Se compra y se puede vender todo. El arte se compra y se vende, la política se compra y se vende, etc. Incluso se produce una sujeción espiritual, una especie de esclavitud espiritual a través del dinero. Si usted no hace lo que yo quiero en esta empresa, pues le despido, etc. Entonces, todo esto no hay constancia. El conjunto de los déficits del aspecto científico y del aspecto ético es lo que se suele llamar dinero negro, ¿no? Un dinero que no se sabe cómo ha salido y que no se declara, etcétera, etcétera. Entonces el dinero negro permite toda clase de tropelías y de barbaridades con ese dinero, a nivel nacional e internacional. Bien, pues estos son los tres aspectos importantes de la moneda. El primero, que era el de la propiedad y el económico, está en vigencia, pero los otros dos, el científico y el ético, no están en vigencia actualmente y se tenían que cambiar, y es la propuesta de Agustí Chaló. Los grandes males suelen tener raíces muy hondas y por eso se mantienen a lo largo de la historia. Y hay que ir a buscar estas raíces para arreglarlos. Pues bien, los 4 factores humanos de producción más importantes, todos tienen un origen histórico y un momento histórico en que se vician, ¿no? El más antiguo de todos, podríamos decir, es la empresa. La empresa económica, que podríamos decir que ya los animales la usan cuando hacen estrategias conjuntas, los lobos, por ejemplo, para cazar, o los delfines, lo que sea. Pues la empresa es casi connatural al hombre. O sea, el hombre desde el principio vivía en hordas, y las hordas eran copiadas de las de los chimpancés, mucho, y de otros animales de este nivel. La horda era una unión que tenía 2 finalidades: una, vivir y convivir, y otra, producir para sobrevivir. Esta segunda parte era la empresarial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esta existe desde el principio. Entonces, la empresa es esencial. Lo digo porque a veces ciertos marxismos van contra el empresario pensándose que arreglan algo. Y el empresario se le tiene que cuidar, y es muy loable el trabajo del empresario. Y lo bueno sería que participásemos todos en el trabajo de empresarios, que no fuéramos solamente piezas de la empresa, nosotros. El segundo factor de producción es el capital. El capital, el origen del capital, que Agustí Chaló habla del ahorro capital, ahorro-capital, ¿no? Que para capitalizar, que quiere decir invertir en producción mejor, en medios de producción mejor,
se requiere antes ahorrar, en vez de comerse lo que se caza, se guarda para poderlo invertir en un momento oportuno, por ejemplo, cuando hay frío, cuando no hay caza, cuando es el invierno, etc., ¿no? El primer capital fue seguramente cuando se inventó el fuego, pues que aprendieron a ahumar la carne. La carne humana se conserva y no se consume, no se pudre, y por tanto pues la puedes guardar. Entonces ahumaban la carne y otras técnicas que se fueron descubriendo de conservación. Y por esto en latín el capital viene de caput capitis, que significa que una cabeza de ganado ahumada, ¿no? Entonces una persona que tuviera varias cabezas de ganado ahumada era más poderosa y tenía más posibilidades de subsistir que otra. El tercer factor de producción es la propiedad privada. Hasta entonces, hasta un momento determinado, la propiedad era colectiva y las cosas se tenían en común, sin llevarlo al extremo. Es decir, que había pequeñas cosas que eran de uso personal, pero el conjunto de las cosas, de los bienes de la tribu eran comunes. Incluso, según parece, según dice el gran arqueólogo Morgan, que el derecho, diríamos, a aparearse también era colectivo y había, digamos, posibilidad de casarse todos con todos, ¿no? La propiedad privada aparece cuando escasea la alimentación porque crece la población y salen unos grupos especializados de caza y de pesca de cosas determinadas con secretos y técnicas determinados a cazar por su cuenta. Cada grupo de estos tiene un animal o un vegetal o un pez o lo que sea que es su especialidad, o la miel de las abejas, y se especializan en esto. Entonces esta especialidad o este animal pasa a ser como una especie, digamos, de señal, de logotipo, y es lo que se llaman el tótem. Y aquí salen los tótems. O sea, la horda se disgrega en tótems especializados de producción. Entonces esta especialización hace que el grupo tótem tenga mucha abundancia de lo que él caza o de lo que él produce y poca de lo demás. Entonces se inventan el mercado, que es que una vez al año, una vez cada 6 meses, lo que sea, se reúnen todos los tótems en la horda y allá intercambian sus casas y sus producciones para compensarse unos a los otros. O sea que aparece el mercado y con el mercado la posibilidad de que haya propiedad privada o viceversa. Si no hay propiedad privada de tótem, no puede haber intercambio de mercado. O sea que si suprimes el mercado, la propiedad privada no tiene utilidad. Y viceversa, si suprimes la propiedad privada, el mercado no tiene sentido, ¿no? Desaparece el mercado. La cuarta, digamos, factor de producción humano es el invento. Y el invento, que fue la última, digamos, así de una manera clara, surge en el seno de los tótems de caza o de pesca o de recolección especializados. Ellos, como que se especializan, inventan técnicas refinadas que los otros no pueden conocer o practicar o descubrir, porque están empleándose en descubrir otras de su especialidad propia. Entonces cada uno guarda sus secretos. Esto hasta la Edad Media se conservan los secretos de los gremios, ¿no? Y hoy día hay el tema del secreto industrial, de los robos, de los secretos industriales, etc. Bien, el invento tiene que ser retribuido. El gran filósofo Platón, en el siglo IV antes de Jesucristo, espantado porque habían matado los atenienses a su maestro Sócrates, se dedicó a hacer viajes lejos de Atenas y en pueblos primitivos descubrió esa moneda responsable y esta moneda científica. Y entonces él hablaba de que el dios del dinero, el Plutos, era benevolente en estos países donde había esta moneda. En cambio, en Grecia y en los países donde la moneda anónima ya se había instaurado, pues ella mandaba el Plutos malevolente. Y había toda clase de delincuencia de toda manera y inestabilidad social, guerras, etc. En cambio, en los países donde había la moneda responsable no había guerras, no había delincuencia. En el Neolítico, Mesopotamia fue un prodigio de producción económica y de producción también cultural y literaria y mitológica, etcétera, y astrológica, etcétera, etcétera. Y además creció mucho el comercio entre las ciudades, entre unas y las otras, el comercio, digamos, internacional, se desarrolló muchísimo con Egipto también, etcétera.
En cambio, después se suceden desde entonces, desde Sargón I, que es el que fundó Babilonia, que es la primera gran metaciudad o metrópolis, que voy a decir la madre de las polis, la madre de las ciudades, pero que era un desastre, que era un lugar de opresión total, ¿no? Que se hizo grande a base de explotar los demás pueblos. Pues todo esto, Platón decía que venía de la pérdida de la moneda responsable y científica. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora nosotros estamos aquí hablando de eso? Porque ahora vuelve a ser posible técnicamente un sistema de hacer moneda de este tipo a la velocidad que se quiera. Por mucho que corre el mercado, la moneda puede correr muchísimo más con los sistemas electrónicos e informáticos de que disponemos ahora. Ahora vuelve a ser posible aquella edad de oro de la economía social que fue el Neolítico. La tecnología moderna ha explotado en este último siglo con el tema de la telemática, de la teleinformatrónica, que se tendría que decir. La electrónica, la información y la telecomunicación. Las tres cosas juntas, que empezaron por separado cada una, pero que se han ido juntando. Es admirable, los que conocemos a Agustí Charlot desde muy antes, ¿no? Que hace 40 años o 50 que hablaba de la telemática, cuando aún no había ni un ordenador en ninguna parte. Y todo lo que él dijo que pasaría, ha pasado. Es decir, ya ha pasado ya. Es decir, ya existe toda la tecnología actual para poder llevar adelante esta reforma, digamos, económica o monetaria. ¿Qué representaría esto? Pues mira, representaría que cada persona tiene su cuenta corriente en un banco. En la cuenta corriente tiene su poder de compra, digamos, tiene ya su dinero, ¿no? Su propiedad, el dinero en el sentido que hemos dicho primero de económico, el sentido económico de propiedad. Él tiene su dinero. Cuando quiere comprar algo o vender algo, entonces se reúne con el comprador o con el vendedor, para hacer la transacción. Esta transacción, al principio la imaginamos pues rudimentaria en un papelito en el que consta el producto que se compra o que se vende, la cantidad del producto, el precio del producto, el producto de la cantidad por el precio, que es el valor que tiene el producto, si son varios se suman, ¿no? Y después tienes allá lo que vale, el equivalente en dinero. A continuación tiene que haber la fecha, el lugar, tiene que existir el nombre o el equivalente del nombre, o sea, la identificación del comprador, la identificación del vendedor y sus respectivos números de cuenta, ¿no? Entonces ellos escriben este documento va a parar al banco y el banco hace el cambio con el otro banco, ¿no? Hace el cambio de apuntación en la cuenta corriente. Esto que es bastante sencillo, hoy día todavía puede estar mucho más simplificado con los métodos electrónicos, con las tarjetas de crédito, etcétera, que ya podría desaparecer incluso la escritura material, ¿no? Que quedara todo informatizado y nada más. Entonces, hay un miedo de que este sistema impide o ataca el secreto bancario. Es decir, quedará todo escrito y por tanto la gente tiene miedo de que se sepa lo que va a hacer. En parte este miedo explica que las trapacerías que hacemos con el dinero, que las hacen los grandes y salen los diarios, pero las hacemos los pequeños cada día, 1000 cosillas que hacemos que no están éticamente aceptables. Pero, no obstante, el Agustí Charlot, él defiende que se puede permitir que en la factura cheque, que se llama así a esta moneda nueva, factura cheque, haya una parte que sea secreta y una parte que sea pública. La parte pública es la factura y la parte secreta es el cheque. O sea, no tiene por qué saberlo todo el mundo lo que se ha hecho, solamente va a parar un archivo secreto, no controlado por el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es muy partidista y por tanto muy peligroso, sino controlado por el Poder Judicial, el cual ni siquiera los jueces tienen acceso a él, sino es por razón de buscar una prueba para un juicio, por una acusación que tenga visos de ser real, ¿no? Es decir, que el secreto queda salvado.
Evidentemente pueden haber trampas, pueden haber filtraciones, etcétera, pueden haber, pero todas estas filtraciones y trampas disminuyen mucho porque tienen que ser pagadas también con dinero de esta clase. Y entonces se descubre más fácilmente y por tanto se evita más fácilmente con esta clase de moneda. Entonces lo que pasa es que hay cosas, por ejemplo, que son secretas de la parte del cheque que decíamos, pero son las cosas de la propiedad y de la economía privada. Las cosas de la propiedad y de la economía públicas, de patrimonio público y de las profesiones, digamos, sociales, estas son todas públicas. Por ejemplo, lo que gana los empleados de un ayuntamiento, los concejales y el alcalde, todo esto tiene que ser público. Las obras públicas, el gasto de la administración pública, todo esto tiene que ser público, aunque sea cheque, aunque sea la parte de responsabilidad. Y todo el mundo tiene que tener acceso. Y pensemos que actualmente prácticamente los poderosos tienen acceso a todo lo nuestro privado. Y nosotros no tenemos acceso a nada casi de lo público o de lo de las grandes personas influyentes. Por tanto, el miedo este que tenemos les favorece a ellos, no a nosotros, a la larga. O sea, es un miedo suicida, digamos, ¿no? O sea que, digamos, la operación sería esta. Agustí Chalós se dedicó durante tiempo de su vida a ir leyendo y buscando datos y recopilando información sobre formas de identificación sencillas que no tengas ni que firmar poniendo el dedo o con un sistema que te mide el iris del ojo o cosas de estas, no, que hoy día se van descubriendo cada vez más claras, que permiten simplificar mucho la identificación, ¿no? Bien, pues entonces este, diríamos, sería el tema mecánico. Agustí prevé que en su implantación tenía que dejarse un tiempo prudencial de 2 meses o 3 meses, algo que ya se hizo con el euro, al implantar el euro, en que se pueda usar las dos maneras de las cosas, pero a partir de un momento determinado ya no vale ninguna moneda circulante. Ninguna. O sea, estas transacciones van a parar todas a banco, al archivo, al juez, y nadie lleva dinero en el bolsillo. O sea que el dinero no sirve para nada. Tiene otra ventaja sorprendente que la gente a veces no la piensa, y es la fuga de capitales. Es decir, si no hay dinero no hay fuga de capitales. Y si se fuga el dinero antiguo, después no vale, es decir, no tiene valor monetario, pues no puedes fugar capitales. O sea que es una evitación de la fuga de capitales. Otra cosa importantísima es que puedes controlar las transacciones internacionales económicas. Bueno, sabes por unas facturas cheque especiales de exportación e importación todo el dinero que sale, el dinero circulante fuera, y por lo tanto se puede contabilizar todo. Bien, esto respecto, digamos, a cómo sería esta moneda abstracta, fija y responsable moderna. A Agustí le gustaba nombrar o titular su propuesta con el epígrafe de capitalismo comunitario. Ya se ve que la palabra capitalismo se refiere al mundo capitalista, al capitalismo, y comunitario se refiere más bien al comunismo, ¿no? Es decir, los capitalistas niegan la verdad de la propuesta comunista y los comunistas suelen negar la verdad de la propuesta capitalista. Y él, en cambio, lo que hace es una síntesis de los valores positivos de las dos. Es mucho más marxista eso que el marxismo político que ha habido últimamente históricamente, porque Marx era dialéctico y en cambio esta negación del contrario no es nada dialéctica, es dogmática, ¿no? En cambio, Marx, por ejemplo, la gente no sabe que alababa el capitalismo y decía que para ser comunista primero hay que ser capitalista. Y los países tienen que pasar por la fase capitalista para poder después llegar a la fase comunista. Lo cual quiere decir que el capitalismo tiene que dar algunas cosas positivas necesarias para la construcción de la solución final, de la solución correcta, ¿no? Y él habla del capitalismo comunitario. Para entenderlo bien, hay primero que distinguir una cosa que no se suele distinguir. El ámbito público, distinguirlo del ámbito privado y del ámbito político. La gente confunde ámbito público con ámbito político. Hablan de escuela pública y es de escuela estatal, política. Hablan de televisión pública y es televisión estatal o
o de la Generalitat de Cataluña o del Ayuntamiento de Barcelona, lo que sea, ¿no? Pero son cosas que son de Estado, son de política. Entonces ha desaparecido el ámbito de lo público, propiamente. Se lo ha comido lo político o lo privado. Y siempre ya sabéis que hay esta disputa de si las escuelas han de ser públicas o privadas, que tiene que decir oficiales o privadas, en realidad, y que igual para los transportes, igual para la sanidad, igual para tantas otras cosas, ¿no? Y en realidad Agustí Salop propone una tercera vía muy importante, que es este camino intermedio, que es el camino de lo público. Cuando en las constituciones democráticas se habla de que el poder radica en el pueblo y que todos los poderes del Estado emanan del pueblo, están diciendo eso, que el pueblo, público y pueblo, vienen de la misma raíz indoeuropea, publicus y populus. Es lo mismo. Y la sede del poder democrático está en el pueblo, no está en el Estado, no está en los políticos, está en el pueblo. Y él es el que tiene que decidir. Y esto es importantísimo. Entonces, el capitalismo comunitario es el capitalismo que no es el privado, ni es el capitalismo de Estado, que es el comunista. O sea, es el capitalismo del pueblo. O sea, ¿quién tiene que tener capital? El pueblo. Y con el dinero hará lo que querrá. Dará a unos una cosa, a otros la otra, cederá para lo privado todo lo que quiera conveniente, ¿no? Contratará empresas privadas, donará subsidios a privados y pensiones y lo que quieras que se privatizan y se consumen privadamente, y después dará todo lo necesario para el funcionamiento del Estado, de los servicios del Estado, ¿no? Pero quien manda es el pueblo, no el Estado. Y hoy día tenemos la idea que quien manda el dinero es el Estado, ¿no? Que los impuestos son del Estado, no son del pueblo. Pero lo más genial de su propuesta, y la voy a decir directamente porque me parece que es importantísimo, y a veces los comentaristas de Agustí Salop se lo saltan, no se lo pierden, lo más genial es que este nivel público tiene previsto en su sistema una financiación pública que no son los impuestos del Estado, sino que es otra fuente que, según Agustí Salop, como hipótesis, porque esto se tiene que verificar, se tiene que hacer una contabilidad de un país a ver qué pasa, ¿no? Pero como hipótesis él dice que hay una fuente de dinero que alimenta el capitalismo comunitario, o sea, que capitaliza la comunidad. Creo que queda claro que la idea, ¿no? ¿De dónde sale eso? Eso en catalán dicen, ¿quién pagará las misas? Las misas por el alma de tal persona. Es decir, dedicamos 30 misas para que se vaya al cielo. ¿Quién pagará las misas? Es una frase hecha, ¿no? ¿De dónde sale esa fuente? Pues esto es lo más importante de la propuesta de Agustí Salop. Y no sé si voy a saberlo explicar en pocas palabras aquí. Imaginaos que tenéis un quebrado y en el numerador tenéis todo lo que se ha producido en un país. O sea, toda la producción del país, el valor de la producción de un país. Y en el denominador tenéis todos los sueldos, salarios, etcétera, intereses que se han cobrado, los factores de producción que hemos hablado antes. O sea que abajo está el dinero de compra y arriba está todo el valor de venta. O sea, todo lo que se vende, todo lo que se ofrece está en el numerador y en el denominador está aquello con lo cual podemos adquirir lo que está en el numerador. El Agustí le llamaba mercaderías, mercancías, arriba, y abajo ponía Hacienda. Las dos letras estas, M y H. Entonces, él dice, una economía equilibrada tiene igual el numerador que el denominador. Por tanto, da 1 de resultado, igual a 1. Si hay más mercancía que dinero para comprarla, entonces el quebrado vale más de 1. Si hay más dinero para comprar que mercancía, el denominador es más alto que el numerador, por tanto hay menos que 1, vale 0, lo que sea. Entonces, cuando está alto por encima, hay inflación. Cuando hay más mercancía que dinero para comprarla, hay inflación. Y cuando hay más dinero que mercancía, cuando hay más dinero que mercancía, hay inflación. Entonces, resulta que sobra dinero, digamos, y falta mercancía. Entonces se produce mucho. En cambio, se llama deflación, que es cuando la economía se desinfla, cuando hay más mercancía que dinero y como que no se compra, se para de producir. Entonces la economía baja. Pues bien, este, digamos, es el mal de fondo o el bien de fondo de la economía, según esté equilibrado o desequilibrado. Estos dos números, tanto el numerador como el denominador, solo se pueden saber exactamente si se aplica la moneda del Agustí Salop.
Con la moneda actual no hay manera de saberlo. Hay demasiado dinero negro, demasiado dinero incontrolado, demasiado dinero que no sabe de qué es, para qué es, etc. Hay mercancías que también se pasan por mercados negros, etcétera, etcétera. O sea que hay un descalabro general. No hay manera de saberlo. Entonces, fijaos, inventar moneda para poder comprar unos bienes que existen es cosa buena. Inventar moneda cuando sobra bienes, es decir, cuando sobra dinero y falta bienes, es una cosa mala. Entonces, la idea popular es que inventar dinero siempre es malo, que es un poder del Estado, que se reserva siempre el Estado, ¿no? Y inventar dinero es bueno si se inventa el justo, para que el quebrado de uno, para equilibrar el numerador y el denominador. Como en general la gente crece en demografía y crece en producción, normalmente el numerador crece y el denominador, que es el dinero para comprar el numerador, pues se tiene que ir aumentando con el tiempo. Con el oro estaban escañats, estaban ahogados, porque si no había más oro no se podía comprar más. En cambio, con el papel se puede comprar todo lo que se quiera. Bien, pues entonces, el Agustí Saló dice, denominador, que es Hacienda, más el dinero que se tenga que inventar porque crece la economía. Equilibra. ¿Este dinero de quién es? El dinero que se ha inventado para que la economía lleve a buen fin, es decir, se pueda comprar lo que existe. ¿De quién es este dinero? Y el Agustí Saló dice, es del pueblo, es del ámbito público, es la fuente de capitalización de la comunidad. Y por esto capitalismo comunitario. Y entonces la pregunta es, ¿qué no existía ese dinero ya? Porque la gente se piensa que este dinero, que se llama la plusvalía comunitaria, se lo confunde con la plusvalía privada. O sea, en Hacienda, pues las empresas y todo el trabajo y toda la economía privada produce beneficios. Y los marxistas y los socialistas son los que se han peleado siempre con los capitalistas. ¿Quién se quedaba más? Si el capital, si el empresario, si el obrero, si el invento, etc., ¿no? Y la gracia de todo el movimiento social es quedarse con más dinero de plusvalía privada. Pues bien, el volumen previsible entre la plusvalía privada y la plusvalía comunitaria, la diferencia es enorme. Es decir, los socialistas se peleaban por cantidades ridículas comparado con la cantidad que hay de dinero que se fabrica además, comunitario, que es de todos, y que tiene que servir para financiar al Estado, sin necesidad de impuestos, para financiar a los privados, para financiar el salario social financiero, por ejemplo, para la gente por el solo hecho de vivir, que hoy día se está hablando de la renta básica, por ejemplo, ¿no? Para financiar todo lo que el pueblo quiera financiar, existe todo este dinero que incluso los economistas y los econometristas actuales, que no tienen una buena medida de mercado porque la moneda no está bien hecha, a pesar de todo conjeturan que es enorme. Y os pondré ejemplos sorprendentes. O sea, este dinero que baja del cielo, ¿qué le pasa? Porque un dinero siempre responde a algo que ha crecido, que es la mercancía, ¿no? Pero, ¿por qué la mercancía crece? Fijaos, qué diferente es llevar un carro con piedras, o las piedras, mejor dicho, llevarlas al hombro o llevarlas en un carro. Es mucho más económico llevarlas en un carro. Por tanto, quien inventó la rueda requeriría unos royalties, un salario al invento de la rueda, que se inventó en el Neolítico. ¿Alguien paga algún royalty por usar rueda? Nadie paga nada, porque está amortizada desde hace milenios la rueda. Todo lo que la rueda facilita la economía va a parar a la hacienda comunitaria, o sea, respalda como mercancía la hacienda comunitaria. Por ejemplo, una cosa sorprendente, es decir, las guerras. Un país en guerra, la economía cuesta mucho más, todo cuesta mucho más que en un país en paz. La paz es un bien comunitario que genera plusvalía comunitaria. La salud, la cultura, la educación. Y después él decía una cosa muy sorprendente, que la digo porque indica el talante ético del Agustí Saló, ¿no? Que él decía, sobre todo, lo que más produce capital comunitario, para el capitalismo comunitario, lo que más produce es el amor. Y todo el mundo se queda parado. ¿Qué dice ahora este señor?
Dice, por ejemplo, una madre que tiene a su hijo con fiebre, telefonea a la seguridad social y se lo llevan allá y le tal. O no, se lo queda ella en su casa y lo cuida toda la noche y está ella velando por él, ¿no? Esto último es amor. ¿Qué cobra la madre por eso? Nada. No es un servicio, no es un bien o un servicio lo que ha hecho la madre. Sí. Por tanto, tendría que tener un salario para que el quebrado no se rompa, ¿me entendéis? Para que su oferta tenga un pago, ¿no? Esta oferta, que tenga una hacienda que la pague. No se paga capitalismo comunitario. Esto en cuanto a, digamos, a lo esencial, ¿no? Pensar que este quebrado que os he explicado puede ser también aplicado a la relación entre estados diferentes, entre países diferentes. Es decir, pones en el numerador las importaciones y en el denominador las exportaciones, y resulta que sería bueno para que los países no se vuelvan imperialistas o imperializados, es decir, o conquistados económicamente, como pasa hoy día, que el quebrado fuera siempre uno. Es decir, que la relación de mi país con los otros países no sea ni de dominio de ellos, ni de dominio nuestro. O sea, que no haya más importaciones que exportaciones, ni más exportaciones que importaciones. Entonces, cada país además puede escoger el ritmo que quiera. Un país que se quiere ser muy progresista, otro país quiere ser muy paradisíaco, una isla del Pacífico quiere mantenerse como estaba antes, pues es igual, con tal que mantenga el uno, ya está. Para cerrar, me gustaría hacer como 3 flashes. Un flash sobre la Revolución Francesa. No se ha meditado suficientemente el hecho revolucionario francés, las causas que lo motivaron. No existía ningún partido político todavía, no se habían inventado los partidos políticos. No fue un ejército que conquistó un país. No se previó nada, salió como una especie de seta que sale del bosque donde menos te la piensas. En realidad sí que había una causa, pero es una causa que fue la preparación durante más de un siglo de lo que se llamó la Ilustración. La Ilustración, que tenía de filosofía el racionalismo, sustituía la autoridad y la fe y los mitos y las creencias, todo esto por la razón, que es la que estaba descubriendo entonces, el racionalismo, y tenía una herramienta fabulosa que fue la Enciclopedia Francesa, que fue la primera enciclopedia universal importante del mundo, en que todos los conceptos eran revisados a la luz del racionalismo, o sea, de la racionalidad. Y al estudiar todo, no solo estudiaron las estrellas y la química, Lavoisier fue uno de los grandes de aquel momento, por ejemplo, sino que además estudió la sociedad, sobre todo Montesquieu y otros. Y al estudiar la sociedad, estudiaron la política, estudiaron el derecho al voto, la democracia, la división de poderes, toda una serie de cosas, y todo esto fue revolucionando a la gente, perseguida por los reyes, digamos, despóticos que había en aquel momento, que prohibían la lectura de la enciclopedia francesa, que salía por fascículos, ¿no? Y la leyenda escondida, etc. Pero todo aquello fue cambiando la mentalidad de la gente. Y llegó un momento en que la mayoría de la población tenía en la cabeza un modelo muy bueno y en la vida un modelo muy malo. Y la fuerza del modelo bueno tumbó el malo. Y cambió. Y quitaron la monarquía, quitaron la autoridad eclesiástica, quitaron todas las cosas que eran creencias, todo lo que era ancestral, etc., y pusieron un mundo racional. Este mundo racional es lo que se llama la modernidad, basada sobre todo en la ciencia aplicada no solo a las cosas naturales, sino a las cosas sociales. Decíamos que la ciencia necesita, decíamos antes, que la ciencia necesita un elemento para construirse cada ciencia. La ciencia social tiene un elemento que es el individuo humano. Y este elemento, cada persona un voto, los derechos de la persona humana, los derechos famosos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, ¿no? Es salvar esta pieza que es el individuo humano. Esto que es discutible hoy día, después de 3 siglos, 2 siglos y medio, entonces era clarísimo y fue un avance terrible. Pero lo bueno es que el avance fue debido a la ciencia. Y fijaos que hemos dicho que la moneda no es científica. Agustí Charlot presenta una moneda científica a la altura de la Ilustración. O sea, una moneda moderna de verdad. Otro flash. El otro flash está sobre toda la revolución que hizo Gandhi. No sé si sabéis, pero explica Marx en El Capital que los ingleses en 2 siglos o 3 que estuvieron por allá
se llevaron de la India a Inglaterra toda la tesaurización o tesorización de los ricos indios de 2 o 3 mil años antes, acumuladas. Solamente jugando con esto de la plusvalía esta que decimos sin decirlo explícitamente. Es decir, parecía que compraban y vendían, un poquito como los españoles que llegaron a Cuba o a Haití y daban allá espejitos y cuentas de collar, y los otros les entregaban oro, ¿no? Porque ellos no sabían, los indios no sabían el valor de lo que daban. Pues en Inglaterra, en India, de una manera más inteligente, los ingleses expoliaron la India, que esto es el imperialismo, la expoliación económica y la cultural, etcétera, etcétera. Pues bien, Gandhi convenció al pueblo indio, y no son bromas, eran 600, 700, 800 millones de habitantes, no como nosotros que somos 7 millones, ¿no? Pues los convenció de que la dignidad del pueblo estaba por encima de los intereses y por encima de todas las opresiones y por encima de todas las dificultades. También en la propuesta de Agustí Chaló aparece la dimensión ética, o sea que se tiene que conseguir por vías pacíficas, lo ha dicho siempre Agustí Chaló, y además lo que se consigue es ético, está basado en la responsabilidad y en el amor. Y por tanto, pues Gandhi es un ejemplo precursor también de esta salida. Y finalmente, pues vemos ahora en Agustí Chaló la propuesta esta, que nos da una cosa que los otros no nos daban, que es la herramienta técnica. Y Agustí Chaló decía una cosa muy interesante. Él decía, cuesta mucho cambiar las costumbres. Por ejemplo, decía, Jesús hace 2000 años nos dijo una serie de cosas éticas muy importantes y aún estamos todavía igual que antes. No hemos ganado mucho desde el tiempo de Jesús, porque por predicación directa de lo ético tampoco a veces no se mueve la gente. Dice, en cambio, dice, tú le das a un campesino que se va a dormir a las 7 de la tarde, a las 8, cuando se pone el sol, le das un tractor que lo tiene que pagar a plazos y te pone a trabajar por la noche en el campo, cosa que no hubiera hecho si le hubieras pedido que lo hiciera por hacerlo, ¿no? Pero hay una herramienta entre medio, que es el tractor, y resulta que por salvar el tractor y amortizarlo, está trabajando con los faros encendidos en la noche en un campo. O bien está viendo la televisión a las 12 de la noche porque le gusta. Pero esto en años anteriores no se hubiera conseguido nunca que un campesino se fuera a dormir tan tarde, porque estaba cansado. Pero la herramienta que es la televisión ha cambiado las costumbres. Agustí Chaló dice que con esta herramienta, que podría haber sido aplicada maravillosamente en el cambio del euro y que ha sido desaprovechada, se podría conseguir casi insensiblemente una transformación en el ámbito económico, en el ámbito ético y en el ámbito científico.